Bueno, vamos marcando alguna de lo que se va conociendo de último momento, porque la noticia la ficha de la agencia F de noticias. Trump eleva los aranceles a China hasta el 104%. Esto tiene que ver con las represalias a Pekín. Recordemos que Pekín le sube los aranceles a Estados Unidos y lo que ha logrado Trump era que aquellos que eran enemigos se junten. Los chinos con Japón y con Corea del Sur, listo muchachos, vamos a bloquearnos nosotros. Ingleses y franceses, bueno, vamos a cruzarnos porque hay una construcción política de Estados Unidos y de Rusia. Y nosotros deberíamos hacer una construcción, después lo que dice Luis Ignacio Lula da Silva, tengo reserva y la voy a ir gastando y la voy a ir dosificando, de acuerdo, para paliar lo que va siendo armado, con Lula, con la presidenta de México. Nosotros mientras tanto vamos con el tuit de Sturzenegger en el medio. Tranquilos, sigan con sus cosas que no pasa nada. Nos vamos metiendo en la tormenta en shortcito. En el medio ha habido algunos rebotes de alguna de las bolsas que no han podido recuperar lo que fue la caída que tuvieron el día lunes cuando, por ejemplo, Japón cayó un 12, levantó un 6, bueno, caíste un 6 todavía, no repuntaste. Ahí en el horizonte y un mundo que va cambiando también sus paradigmas allí en el medio. Recordar con respecto al paro del 10 que podemos seguir escuchando a algunos protagonistas más todavía que tenemos allí para compartir, que bueno, la UTA después de jugar a lo que tiene que ver con el misterio, reculó y finalmente no se suma al paro de la CGT, que va a realizar la huelga general este jueves sin paro colectivo. Los motivos de la interna gremialista, a ver, uno dice, bueno, le sacan fuerza a lo que va siendo la medida de fuerza, porque algunos lugares que estaban trabas, que iban a lo mejor que no harían al paro, pero los trabajadores sí, bueno, te toca laburar ese mismo día porque, bueno, sí, tenés transporte para poder hacerlo. También lo que habla hoy de algo endeble que vamos teniendo también a nivel gremial y de esa falta de representación en algunos casos que vamos encontrando. 2 de la tarde, 24 minutos. Lo aprovecho para saludar al amigo Mariano Paulón y buscar su momento. Marian, querido, ¿cómo andamos? Hola Diego, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, momentos raros. La verdad sí. Entre las bolsas que se caen, Sí. los sindicatos que no defienden, Ujú. situaciones, digamos, que se siguen multiplicando, que a veces parecen derrota, a veces parecen victoria. En algunos momentos festejamos alguna marcha que se opone a este sistema, en otro momento, al día siguiente, vemos como la economía de un país entero se va al carajo. Claro. Yo creo que hay que tener mucha estabilidad emocional Ujú. para no treparse en una psicopateada masiva Totalmente. y empezar a darnos manija entre nosotros de que realmente esto está mucho peor de lo que está. Digo porque si bien la situación es dramática y Sí. es terrible en cuanto a lo económico, creo que muchas veces trasladamos ese pánico, esa bronca, ese malestar, ese odio a todo lo demás. Claro. Y creo que tenemos que tener esa capacidad de disociar un poco y entender que lo cultural va por un lado, lo económico va por el otro, que no necesariamente frente a las crisis económicas colapsa la cultura. Ujú. Es más, si nos ponemos a analizar los años 90 en la Argentina, en la cual estaba todo planchado, había un estancamiento de la economía como la que hay ahora, sin tanta inflación, pero también una recesión bárbara, no había plata en la calle. Sin embargo, las expresiones del arte vinieron como a reemplazar Sí. lo que venía siendo el consumo. Nosotros tenemos una sociedad de consumo en la cual eh, nos ofreció, allá a principios de los 80, mediados de los 80, nos ofreció la gloria, nos Claro. ofreció la felicidad total en la cajita feliz de McDonald's, nos Ujú. ofreció, En aquel viajecín, claro, las zapatillas de la marca que te zapatilla iban a hacer levantar marca, minas, totalmente, o el jean que te iba a hacer levantar el flaco que te gustaba. totalmente. Nos vendió peinados y nos Ujú. vendió sonrisas de selfie y nos viene vendiendo el alma, nos viene A ver, vendiendo. y me parece que nos ha vendido también esto de que si el momento no se retrató en una red social, por más que tenga algo efímero de 24 horas y desaparece, ese momento no lo viviste.
Vos sabés que justamente a ese punto quería ir. Tenemos una comunicación hoy Sí, que responde a este parámetro, claro. digamos, a esta unidimensionalidad que plantea el consumo. El consumo no da lugar a la valoración de otra cosa que no sea el consumo en sí mismo, Totalmente. digamos, el gastar plata. Sin dudas. Y además, el único signo de triunfalismo que puede tener una persona es tener dinero. Claro. No importa la forma en que lo hiciste, no importa nada. Por eso también la otra vez rescatábamos a Bielsa, que se corría de ese lugar y decía, no puede ser que sea igual el tipo que se compró el 0 kilómetro habiendo laburado toda su vida que el que lo hizo haciendo manejes. Totalmente. Entonces, me parece que ahí pone un mojón en algo que es muy importante, que es el cómo. Claro. El cómo vivimos, el cómo sentimos que triunfamos en la vida, Sin dudas. cuáles son las variables que uno analiza, cómo ves, cómo te enterás si tus hijos son felices. Claro. Yo siempre que me preguntaban eso, ¿y vos cómo sabés si Zoe, que es mi hija, es feliz? Yo le decía, si gran parte del tiempo sonríe, si cuando se relaciona a mí me mira a los ojos, Claro. si habla con sinceridad de las cosas que le pasan y cuando le pasan cosas tristes me viene a buscar, yo ahí sé que tiene las herramientas para ser feliz. No va a ser feliz en todos los momentos, no, para nada. No. Así La vida como- no es eso. No, Digamos, como tenemos una decía esa sociedad que es santa bastante de, injusta. no soportarías toda una tristeza eterna, no soportarías una alegría eterna tampoco, Exacto. digamos. O sea, va a tener que fluctuar entre ambas y mantener un cierto hilo, digamos, que es Sí. la esencia tuya, ni más ni menos. Sí, y creo que nos han engañado también con todas estas filosofías New Age con respecto al equilibrio Claro. y con respecto a recortar la intensidad de las emociones. ¿Por qué? Porque si vos pretendés ser inmensamente feliz en algún momento, te tenés que bancar ser inmensamente triste en otro momento. Totalmente. Porque las intensidades tienen eso, las intensidades tienen esa variación. Ahora, recortar todo en el rango medio también es peligroso porque te genera una vida apática. Claro, Y esa vida apática es totalmente funcional a la sociedad de consumo. no tengas duda. ¿Por qué? Porque consumimos, o sea, las dosis de felicidad son racionales. Claro. Y son racionalizadas además. Ujú. Tengo para comprar esto, entonces, bueno, soy feliz un ratito. Tengo para comprar todo esto, uy, soy mucho más Qué feliz. feliz que soy. Claro. Ahora esa felicidad es tan efímera Ujú. y es tan banal que el gran problema es que dio lugar a una comunicación como la que tenemos. Y esa comunicación, en esa comunicación no entran las emociones. Ujú. En esa comunicación no entra el afecto. En esa comunicación solo entra la información. Claro. Entonces, llegamos a un punto en el cual yo creo que lo que vos decías de las redes sociales, Ujú. que hay mucha gente que son a través de las redes sociales Claro. y que pueden mostrar algo que no pueden sostener en su Ujú. vida cotidiana, pero en las redes sí lo pueden mostrar y sostener. Totalmente. Entonces, yo creo que es complejo, es mucho más complejo que lo que yo lo planteo, pero lo planteo de esta forma más sencilla porque quiero que entendamos que la base de la transformación está primero en comunicarnos diferente. Primero en salir Sí. de estos lugares, primero de la virtualidad, Claro. que nos ha generado una especie de ideal de nosotros mismos que no es tal. Totalmente. Que no lo podemos sostener en la realidad, que Sí. no lo podemos sostener en el día a día, que se nos cae la careta a los 2 metros de haber empezado a caminar. Ujú. Por otro lado, una comunicación que nos deshumaniza, Ujú. porque cuando la comunicación es solo información nos deshumaniza. Totalmente. No hay lugar para la empatía, No. no hay lugar para la solidaridad, no hay lugar para ver el otro. ¿Por qué? Porque esto es una cosmovisión. Totalmente. Y es una cosmovisión que implica, por un lado el consumo, por el otro esta forma de comunicación estilo marketing, por el otro lado la competencia y la cuestión laboral y esta cuestión de que nos tenemos que comer entre nosotros porque solo llegarán los mejores. El más fuerte. El más fuerte, exacto. La competencia en el deporte. Ujú.
Yo recuerdo cuando empecé a jugar al fútbol, un técnico que tuvimos, porque todos los técnicos eran ultra competitivos, uno de los técnicos que tuvimos nos dijo, chicos, ustedes se tienen que divertir. Por eso van a jugar todos, y si tenemos que perder partidos Ujú. para que jueguen todos, vamos a perder partidos. Sí. Porque este es el momento en la vida en el cual podemos perder Bueno, vos sabés, tranquilos. lo escuchaba hoy, y, bueno, lo que es la reposición de un ciclo de lecturas que, bueno, está en Deporte TV, que lo hace Eduardo Sacheri, te cuento la vida, que convoca a alguien a leer un cuento con él y van reflexionando de la vida y demás. Justo estaba Pablito Aymar Ah, mira qué interesante. ahí reflexionando, iba justamente por ese lado, cuando Aymar era el técnico de la sub-17. Entonces, a mí me gusta trabajar con pibes y me gusta decirle, no usar la palabra trabajo. Claro. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un loco de 8 contra 3. El loco es 8 en circulito, van tocando la pelota, los 3 que están adentro no te tienen que robar la pelota. Y después termina con un puentecito, después terminado X cantidad de pases que no recuperaron la pelota. Claro. Porque ya van a tener un tiempo, si siguen con el fútbol, de que esto va a pasar a ser un trabajo. Y le van a pagar un Y sueldo. le van a por pagar eso. un sueldo. Dice. Y a mí lo que más me gustaba no era el resultado, era el trabajo de la semana. Y quedarme con esos técnicos de decir, che, pasó la hora, pero me quiero quedar. Uy, qué rápido que pasó, me quiero quedar. Sí, Que no se vaya haciendo una rutina. sí, Y que, en una no entrevista. perderte la competencia. Sí, totalmente. Además, hay una entrevista donde Pablito Aymar dice, y me encantó que lo nombres porque me hizo acordar justo Sí, de esa frase, dice, los pibes tienen que gambetear, claro. porque la gambeta se aprende en el potrero y se aprende Ujú. en la cancha. Si vos no aprendés la gambeta de chico, de grande no la vas a aprender. No, Ahora, podés aprender de grande tácticas, de grande vas a optimizar la cuestión sí, física, incluso tengo podés una hacer un maña. montón de cosas, pero el potrero No lo aprendí es bien. libertad. El potrero es la libertad que tenés vos de perder la pelota. Claro. Y era el arte de una improvisación que tenía de jugar en ese potrero o en esa plaza donde, no sé, había una piedra, había un pocito y demás, y la pelota picaba para otro lado y tenía la Claro, o había un árbol en repentización, el medio de la o había un árbol en canchita. el medio de la canchita y lo tenía que jugar. Y después la otra me quedaba con esto del consumo que dijo una vez Pablo Aymar, que decía que él se conmueve, que él se siente orgulloso de, o cuando ve a un pibe con la camiseta puesta, dice, pues sale mucha guita, a nosotros nos la regalan, dice, para mí es importante ponerme la ropa de entrenamiento del club y demás, a mí me la regalan, pero el padre que se la compra al hijo o a la hija le sale mucha Está haciendo guita, un está esfuerzo. haciendo un esfuerzo enorme y también para poder tener esa camiseta, que ¿qué le da esa camiseta? Bueno, el sentido de pertenencia, de yo La quiero estos identidad. colores, identidad, soy esto, que lo veíamos en la marcha de los jubilados Sí. cuando salió a marchar mucha gente con la camiseta de su equipo. Sí, hay, yo creo que hay varias puntas Ujú. interesantes para analizar. Eh, Una es el tema de la identidad y de cómo construimos identidad y cómo todas estas cosas eh, identitarias vienen a Claro, construir una singularidad en una persona. sí. Y esa singularidad lo único que la puede garantizar el desarrollo de esa persona en la Ujú. vida y el poder realizarse como persona, te lo puede garantizar una sociedad plural, Mm, una sociedad pluralista, una sociedad que acepte a todos sus integrantes como se les sin ocurra duda. hacer, con su opción sexual, con su opción política, con su opción de equipo de Ujú. fútbol, con su opción religiosa, con lo que sea Claro. que elija como forma de vida. Después, por otro lado, me parece también importante recalcar ahí eh, que todas estas identidades son colectivas, son compartidas, Claro. son espacios donde vos compartís con el que piensa igual y después otros espacios donde vos tenés que compartir con el que piensa diferente. Ujú. Entonces, está bueno que en el cruce de esos espacios, porque siempre en el espacio, hasta en los espacios donde compartís casi todo, Ujú. hay algo que no lo vas a compartir. Totalmente. Entonces está bueno que les enseñemos a nuestros hijos a que cada cual elige un camino. Claro. Cuando nosotros pensamos en la sociedad de consumo, hay un solo camino posible: hacer plata, Ya está. enriquecerse, ser rico, cosa de poder, cagarte en todos los demás Obvio. y en todos los que te apunten con el dedo. Entonces mi motor Ujú. es el odio Sí.
que tengo o que me tienen, o la envidia que me tienen, o digamos esos conceptos que realmente no aportan demasiado. Claro. Y en algún punto tenemos que empezar a descartar algunas de estas cosas. Sí. Tenemos que empezar a descartar la forma de comunicación informativa, sobre todo en nuestras casas. Nuestro primer reducto es el hogar, la casa, la familia, los amigos más cercanos, qué sé yo. Algunos viven con amigos, otros viven en familia, otros viven solos, pero se juntan con gente que quieren. En esos lugares, empezar a tomarse el trabajo de salir de esas determinaciones, de detectar nosotros mismos cuando estamos... el Chinaski lo dice, y lo dice y lo toma de Darío Zeta también, que dice: en ideología es cuando vos actuás de determinada manera creyendo que es por voluntad propia que estás actuando así. Y en realidad estás respondiendo a otros intereses. Claro. Bueno, que nos suene una alarma cuando nosotros entramos en la sociedad de consumo, que nos suene una alarma cuando nosotros entramos en la meritocracia y en querer trepar a los codazos, que nos suene una alarma cuando nosotros nos olvidamos de los que menos tienen, de lo que le están pasando mal, que nos suenen alarmas, que tengamos alarmas que nos suenen y que no nos dejen dormir si es necesario, cuando nos olvidamos de que una sociedad la tenemos que construir entre todos. Sin dudas. Marian, placer enorme como siempre, amigo. Gracias a vos. Nos estamos reencontrando. No. Gente, 2 de la tarde con 38 minutos. Sigo escuchando más voces del protagonista de gremios de la provincia de Santa Fe. Tiempo de escuchar ATE. Cómo va a ser su modalidad de cara a pasado mañana, día jueves, que va a ser el paro nacional convocado por la CGT. Bueno, Lorena, ATE obviamente forma parte de este paro que